Ahora bien, cuando hablamos, lo siento por el error que dice alteraciones en el sistema tema nervioso. Pero en este caso sí vamos a abordar ese tema nervioso cuando se refiere a la relación que guarda entre las alteraciones del sistema nervioso. Cuando hablamos de retraso del habla, hacemos directamente referencia a una disfunción del lenguaje de tipo evolutivo y temporal que se manifiesta mediante un desfase cronológico en la adquisición del lenguaje. El niño adquiere el lenguaje más tarde que otros niños de su edad. Obviamente, sin las alteraciones en el sistema nervioso, esto quiere decir que no hay ningún tipo de lesión, ya sea en el hemisferio izquierdo del cerebro o en el sistema nervioso en general, sino que son retrasos o afecciones que no tienen absolutamente nada que ver con este tipo de alteraciones que hablamos anteriormente. De igual manera, también encontramos la disfasia evolutiva, que muestra una problemática a la hora de entender al propio niño o entenderse para comprender a los demás. Es decir, que el proceso de comprensión se ve bastante disminuido y afectado de algún modo. La dislexia evolutiva se caracteriza porque se evidencia la incapacidad para leer adecuadamente, asociándose muchas veces con otros déficits. Por esta razón es necesario que en la escala de evaluación, para poder diagnosticar algún tipo de retraso del lenguaje o alteración o trastorno, podamos nosotros aplicar la escala correcta y que corresponda a esa afección o alteración del lenguaje. Porque muchas veces se asocia con otros déficits, por ejemplo, déficit cognitivo, déficit de atención. Entonces muchas veces cuesta distinguir si realmente se padece una dislexia evolutiva. Ahora procedemos con la dislalia. La dislalia funcional es la alteración de la articulación producida por un mal funcionamiento de los órganos articulatorios. Cuando hablamos de órganos articulatorios, hablamos directamente de nuestra lengua, nuestros labios, que permiten poder pronunciar correctamente las palabras de manera que sea entendible para las personas que nos están escuchando a cada uno de nosotros. Por esa razón, es necesario también la evaluación física. Cuando el paciente acude a consulta, nosotros evaluamos tanto sus rasgos físicos como también lo que se coloca en el examen mental de los factores que respectan al lenguaje. Y mediante el proceso de observación directa vamos a empezar a denotar cuáles son esas características que corresponden directamente a las afecciones o alteraciones del lenguaje. De igual manera también encontramos la disfemia, para finalizar esta parte de alteraciones del sistema nervioso. Cuando hablamos de este tema nervioso, se caracteriza por interrupciones de la fluidez del habla, bloqueos o espasmos que se acompañan normalmente de tensión muscular en la cara y cuello, miedo y estrés. Me gusta muchísimo que entendamos cuál es la característica principal. La característica principal de la disfemia podemos decir que es la interrupción de la fluidez del habla. Así que debemos estar bastante pendientes cuando observamos esa interferencia, esa interrupción en la fluidez del habla del individuo. Estamos en la alteración del lenguaje oral. Ahora estamos actualmente en las alteraciones del lenguaje escrito, ¿ok? Ahora bien, la agrafia. La agrafia es la incapacidad para nosotros poder escribir, o que el individuo presenta para poder escribir. Incapacidad. Entendamos el significado real de la palabra incapacidad, que es no poder hacerlo, es la carencia de la capacidad, es la ausencia de la habilidad de ejecutar algo. Entonces, cuando hablamos de agrafia, es la incapacidad, la carencia de poder escribir. A diferencia de la disgrafia, que es la dificultad para escribir. Es el individuo puede escribir, pero se le dificulta. A cambio de la grafia, son muy diferentes. Por eso es que debemos diferenciar un poquito entre ambas. La dislexia es la alteración en la lectura, que el individuo, por ejemplo, está leyendo un párrafo, intercambia palabras, intercambia sílabas, coloca una palabra previa antes que la otra, y esto es muy evidente en personas de edad avanzada.
La alexia, a diferencia de la dislexia, es la pérdida de la capacidad de leer, donde el individuo pierde, en algunos casos por completo, en otros casos de manera relativa, la capacidad para poder leer, para poder interpretar, para poder darle sentido a las oraciones o a los párrafos que éste lea.